Bien, amigos, le damos la bienvenida al licenciado Juan Sala Rosario, director ejecutivo de la Defensa Civil. Tradicionalmente, los lunes siguientes al domingo de Resurrección, pues se anuncia el cierre de la Semana Santa y el saldo de el trabajo que se hiciera en esos 8 días. Sin embargo, esta vez la Defensa Civil ha tenido no una Semana Santa, ha tenido desde el día 8, es decir, hoy tenemos ya 3 semanas, casi 3 semanas de actividad continua y muy seria. Tenemos el operativo de Semana Santa 2025 y el rescate del Jet Set. Yo quisiera darle la bienvenida y pedirle a Juan Sala que antes de que nos dé los números, nos hable un poco de cuáles son los organismos que trabajaron primero en Jet Set y luego en la Semana Santa, fuera de aquello que coordina el COE. Adelante, y gracias por estar aquí. Sí, no, gracias a ustedes por permitirnos un lunes especial para nosotros, en la que esta Semana Santa, tal como usted establecía, don Julio, le antecede un hecho importante de magnitud, digamos que histórica. Nunca en la historia nuestra, en un solo espacio, habíamos tenido una tragedia tan poderosa como esta, que impactó al pueblo dominicano y gran parte de la región del Caribe, de Centroamérica y del mundo. Decirle que sí, en ese siniestro del YESET, la participación de nuestros hombres y mujeres dominicanos, integrados por equipos Jurón, de los bomberos de acá del Instituto Nacional, de un equipo de la Fuerza Armada, la República Dominicana, la UHR, y las unidades de la Defensa Civil estuvieron en primera línea. Son hombres y mujeres que se han capacitado, son un equipo USAC. Yo tuve la oportunidad de acompañarle en Panamá, donde 56 de esos hombres fueron a capacitarse en un simulacro en escenario similar a este, donde ahí participaron 26 civiles y 24 militares. Viajamos en un avión que justamente en ese simulacro facilitó Canadá. Parte de ese equipo ha estado preparándose para eventos como estos. Son eventos súbitos donde se demostró esa capacidad que tiene la Defensa Civil, que tenía 3 unidades en esa primera línea. El equipo de los bomberos, el equipo Jurón ahí, que tuvo un papel muy importante, y el equipo de la Fuerza Armada. Es importante que la población sepa, y aprovechamos para darle las gracias a las naciones que nos apoyaron, en este caso México, Israel y Puerto Rico, y que esos técnicos con expertise y certificaciones validaron la capacidad que tenemos dominicanos. Antes de ir se hicieron sus declaraciones y establecieron que el trabajo que hicieron nuestros técnicos fue un trabajo limpio y de altura. Dicho esto, porque no se reportó herida en nuestro técnico, afectaciones, aunque se expusieron, fueron personas que pasaron en muchos casos más de 24 horas ahí. Muchos descansaron, pero se quedaron ahí en el escenario apoyando, orientando a quienes estaban dentro. Una vez salían, hubo una integración como nunca, esa articulación de esas 3 instituciones, donde en primera línea logramos extraer a casi 200 personas con vida. Eso es muy importante, un número que representa para nosotros vidas que lograron ser salvadas. De manera que esto antecedió a esta Semana Santa y nosotros hicimos el llamado durante toda la Semana Santa, primero, a que esta tragedia se convirtiera en un aliento para el buen comportamiento de los dominicanos. Esa fue como la plataforma con la que iniciamos. Esta Semana Santa, ya entrando en el tema, no inició el lunes santo, sino que nosotros desde febrero, a través de los comités de prevención, mitigación y respuesta que dirigen los alcaldes y la gobernadora y las diferentes sectoriales en la provincia, se inicia haciendo un levantamiento de las condiciones de aquellos balnearios para ser utilizados. Se publica un listado de aquellos balnearios que están habilitados para ser usados y también se le coloca un letrero que dice balneario clausurado, aquellas playas o ríos que representan peligro. En este momento nosotros hasta ayer estuvimos clausurando algunas playas porque representaban peligro, las olas podían poner en peligro la vida de aquellos ciudadanos. Entonces, todas las semanas teníamos una afectación climática que en algunos momentos tuvimos más de 15 provincias en alerta amarilla y verde. Esto implicó entonces un trabajo donde Defensa Civil tenía, por un lado,
que atender a aquellos bañistas que estaban en playas y ríos, y por otro lado entonces dar atención con la clausura de playas y de ríos, sobre todo playas, porque la parte costera norte y este del país tuvimos afectaciones, oleaje fuera de lo normal que podían en peligro la vida de quienes querían acceder a la playa, como fue el caso ayer en la tarde. Licenciado, dos cosas. De ese personal que se anunció, creo que más de 40,000 personas que iban a trabajar en el proceso de Semana Santa 2025, ¿qué cantidad pertenecen a las Fuerzas Armadas y qué cantidad o a otras instituciones pertenecen a la Defensa Civil? Y si este personal es totalmente voluntario o si es personal contratado de algunas instituciones. Y por otro lado, ¿qué cosas cambiaron en cuanto al protocolo en algunas playas? Hemos visto, o en algunos lugares de diversión, hemos visto a mucha gente que dice que Interior y Policía, que estaba hasta retirando mesas de lo que nosotros no hemos visto, pero es desinformación, mesa de dominó, ¿es desinformación o algunas reglas del juego cambiaron en esta Semana Santa? Sí, cambiaron algunas reglas de juego. Recordar que se tomaron alguna medida positiva. En el caso, vimos al ministro de Obras Públicas, quien en medio del dolor fue y aperturó la circunvalación de Baní. Eso permitió el flujo de pasajeros hacia el sur. Alguna medida de la restricción de la venta de bebida alcohólica en aquellos lugares públicos fueron de la medida. Se cerraron los giros, en este caso, en avenidas principales para evitar que la persona en ese giro que generaba impacto yo lo pude contactar, ayer estuve en la parte sur del país y vi que estaban cerrados esos giros. Y con respecto a los voluntarios, Defensa Civil tenía apostado más de 10,000 voluntarios en balnearios, eso quiere decir playas y ríos, y también en carretera. La Policía Nacional anunció que había lanzado a la calle, y lo vimos, esos efectivos, más de 20,000 efectivos, y así otras instituciones, las Fuerzas Armadas, Politur, DGC, en el caso de carretera, Obras Públicas con los vehículos para atender a la población, el 911. Fue un gran operativo. Nos preparamos con tiempo para poder atender a la población. Ustedes vieron la efectividad con la que se manejaron los casos que fueron presentados por los medios de televisión. En el caso de Defensa Civil tiene una plataforma de voluntariado. Es un voluntariado que sale en esta época del año a hacer una labor de voluntariado. Entonces las demás instituciones tienen servidores públicos que se ponen a disposición de todas las instituciones. Yo pude volar a toda la parte costera sur del país y acompañado de las gobernadoras, en este caso la gobernadora de Pedernales, pude ver la cantidad de efectivos que habían en la playa, pero también saludar el comportamiento de los dominicanos y los turistas. No vi música estridente, no vi situaciones incontrolables, de manera que yo fui felicitando ese comportamiento. Luego volamos a Barahona y también vi una cantidad de personas mayor que Pedernales en la playa, en este caso la playa del Quemaíto, y también vimos un comportamiento digno de felicitar a los dominicanos. Ya en Baní era diferente, había una gran cantidad de personas, pero sentí lo mismo, no había bulla, no había escándalo, había un control, una gran cantidad de efectivos, en este caso de Politur y de la Armada, cuidando a la población. En el caso de la parte norte y oeste, y este del país, hubo que clausurar playas. En la mañana de ayer se anunciaron la clausura de 2 playas porque el oleaje representaba peligro. Y la población realmente no hubo situación, no hubo nada que lamentar. ¿Lo entendieron? Lo entendieron, sí. Llamamos al ministro David Collado, se le notificó que se iba a clausurar la playa, se le explicó la razón, y a los empresarios de la zona se hace una reunión donde ellos participan, la gobernadora, y los turistas entonces disfrutaron de nuestras playas desde el punto de vista contemplativo y exponerse a este sol maravilloso que tenemos. De manera que nosotros sí, esta fue una Semana Santa con esa característica. Desde muy temprano nos articulamos. Miren, países como los nuestros, se certificó que el año pasado más de 11 millones de turistas visitaron nuestro país. Tenemos que prepararnos. Estos no son operativos que tienen que armarse en 4 o 5 semanas. Nosotros, entendiendo eso con tiempo, con la ministra Farideh Raful, lanzamos una mesa de prevención y de articulación y recorrimos todo el país. ¿Con qué? Con esa intención de con tiempo decirle a los empresarios, miren, este balneario hay que clausurarlo porque representa peligro, o para aperturarlo hay que hacer tal cosa. Yo en el caso... Porque el problema más grande es la gente o los empresarios, la gente que hace negocio en la Semana Santa. El problema es el comportamiento de las personas cuando se les permite acceder a áreas, a un comportamiento anormal que a veces pone en peligro su vida. Por ejemplo,
Nosotros colocamos 2 embarcaciones en Boca Chica. Boca Chica, por la característica que tiene, una playa que está próximo a casi 3 millones de personas, se establece que la visita va a ser fluida. Teníamos 2 embarcaciones, evitando que la población cruzara a una zona de peligro. Entonces, no habría que hacerlo, pero lo hacemos para prever situaciones lamentables, de manera que ese comportamiento tiene que ser normado por nosotros las autoridades, y fue lo que se hizo, tomar decisiones, tomar medidas, y creo que esto fue la gran diferencia. ¿Tienen alguna cifra preliminar, aunque sabemos que hay una rueda de prensa oficial a las 11 de la mañana, pero hay alguna cifra preliminar? Y háblenos de ese dato que hablábamos en la pausa, que nos llama la atención, de que si hubieron 166 eventos, que es un evento, y de los cuales de esos 166, 140 y pico estuvieron envueltos motociclistas. O sea, ¿qué pasó? Sí, ustedes saben que la gran preocupación que tenemos nosotros es con el tema de la motocicleta. Tenemos un parque vehicular enorme. Muchas personas utilizan la motocicleta para su medio de ganarse, de subsistencia, pero también como medio de transporte. Eso se expresó en las estadísticas, y es lamentable, sí, que el 87% de las afectaciones, de las incidencias de motocicletas ¿Y de los muertos? y de los muertos tiene que ver con motocicletas. Es un tema a resolver. Se han estado tomando medidas. Nosotros somos parte del equipo que conjuntamente con Intran y DGC estamos trabajando para regular el tema del uso de casco, de la propia placa que se le va a entregar especial a la motocicleta. Es una preocupación que tiene el país, porque las motocicletas son una realidad, no son simplemente motoconchos. Ya están los delivery y personas que viven de transportar personas o se transportan en motocicleta. De manera que sigue siendo un tema pendiente que como país estamos trabajando, y son cifras que parecieran a simple vista alarmantes, pero es resultado de una estadística. Más de 4 millones que tenemos nosotros de motocicletas y que en este momento se desplazan. Hay personas que llegan a su pueblo, parquean su carro, la marquesina, y se van en una pasola o una motocicleta. Primero porque es mucho más fácil desplazarse y se olvidan a veces de lo esencial, de colocarse un casco de protección. Entonces nosotros, cuando se combina eso con la bebida, el trago, entonces vienen esas cifras que para nosotros son preocupantes y que estamos trabajando para reducirla con el trabajo de todos. El desplazamiento de la ciudadanía hacia el interior fue mayor, promedio. ¿Qué tanto influyó esto? Porque yo noté que el tránsito estaba muy ligero, no solo porque aperturaron, en el caso del sur, la circunvalación, sino que vi poco tráfico. Tres carreteos. Bueno, el flujo de transporte me pareció normal. Ya el miércoles pude preparar en la noche, muchas personas salió. Recuerden que muchas actividades fueron suspendidas con tiempo. Eso permitió que las personas se programaran. Recuerden que después del COVID, ahora las personas van y alquilan un espacio. En los pueblos hay un gran negocio con el tema de alquiler de vivienda, y eso hace que las personas con tiempo llegan, se recogen en familia, y creo que esta gran tragedia que vivimos permitió al dominicano reflexionar. La tradición era que en Semana Santa no teníamos este tipo de eventos y de espectáculos. En los pueblos hacían actividades propias de la característica cultural de la tradición. En mi pueblo, Sabana Grande, Boyá, la tradición era el palo encebado, ¿verdad? Donde un grupo de hombres tradicionales se montaban, y ese era el gran show, o había una carrera de motocicleta o de saco en el parque municipal. Eso se ha modificado por las fiestas, y entonces creo que esta Semana Santa tuvo esa característica de que gran parte de la población se fue con su familia tranquila a pasarla, y eso se expresó en el tránsito. Anoche ya veía el flujo de pasajeros también, personas que esperaron después del carreteo, y tú veías que tarde de la noche había un flujo de personas, pero en este momento estamos esperando que ya del centro de operaciones se dé las últimas cifras, en virtud de que fue a las 11 de la mañana de ayer que se dio el número que estamos manejando. El llamado de nosotros sigue siendo el mismo, que este tipo de actividades tienen que contar con la participación de la población. Nosotros, durante todos los avisos que le hacíamos, le pedíamos a la población primero que verificaran sus vehículos, sistema de freno, sistema de enfriamiento, hasta el combustible con tiempo, para evitar. Y sobre todo, yo voy lejos, voy hacia una provincia muy apartada, me voy con tiempo y me voy disfrutando el camino. Ese era el llamado que hacíamos. Este es un país hermoso, entonces hoy estamos un viernes normal, pero aquel que se va a desplazar también hacerlo con esa prudencia. Ayer vi que el carreteo funcionó en 3 momentos. Eso hace que la población llegue con calma, llegue tranquilo, porque mañana, hoy lunes, había que estar acá
ustedes trabajando, aquellos en las fábricas, en las empresas, en los hospitales, y ese es el llamado que Defensa Civil estuvo haciendo durante la Semana Santa y creo que lo hemos logrado. De alguna manera algo queda en la cabeza del dominicano que se desplazó. Bueno, yo quiero volver al tema del lamentable suceso de ayer y conocer de ti cuáles son las enseñanzas que debe el país aprender de esta desgracia. Porque he dicho que solo contar los muertos no nos sirve absolutamente de nada si no aprendemos algo. La gran lección que en lo personal me llevo es que hay que seguirse preparando. Nuestras capacidades de respuesta tienen que estar siempre a la altura de este tipo de eventos. Este fue un evento súbito, ¿verdad? Repentino, pero que no se hizo esperar primero la capacidad que tenemos, como decía, y que fue reconocida por equipos técnicos internacionales con mucha capacidad que reconocieron esa expertise, pero eso no puede dejarnos simplemente con la satisfacción de que lo hicimos bien. Creo que hay que reconocer el comportamiento que tuvo el pueblo dominicano, esa solidaridad que se expresó y que todavía sigue expresando. El pueblo dominicano ha demostrado una vez más que se puede levantar en medio del dolor y hay que reconocer eso como un hecho importante. Nosotros de la Defensa Civil ayer nos reunimos con el cónsul Chu Vázquez por orientación del presidente de la República, esto para llegar a un acuerdo con la Escuela de Defensa Civil, la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo, que es la que forma al sector privado, a bomberos, a policías y a civiles en materia de capacitación para responder a este tipo de afectación. El país es un país muy expuesto, es vulnerable a inundaciones, a lluvia, a deslizamiento de tierra. El año pasado tuvimos 2 eventos similares, una vivienda que colapsó en La Romana, recordar lo que pasó en La Vega hace 2 años, o lo que pasó en San Cristóbal. Entonces somos un país que tenemos que prepararnos y en ese sentido encuentra Defensa Civil y su equipo de hombres y mujeres preparándose. Permanentemente nuestro equipo va y se entrena fuera del país. Estamos trabajando para fortalecer esa capacidad. En este momento estamos trabajando un gran convenio con instituciones de México, de Colombia y de Costa Rica, que tiene una gran escuela también, una escuela hermana, para que nuestros hombres y mujeres puedan ir y su técnico prepararnos. La gran lección es que Dominicana tiene condiciones para poder responder, como lo hizo de manera efectiva. El hecho que pudiéramos traer con vida a casi 200 personas en un evento, nunca en la historia habíamos tenido una pérdida tan importante en un poco espacio. En un solo espacio perder casi 200 y pico de personas es mucho. Una sola persona que se pierda es mucho. Implica la historia de una familia. En el caso de Rubí Pérez, el impacto que ha tenido emocional, no simplemente en su familia, sino en los dominicanos o en el mundo. Y lo pongo a él por el impacto psicológico que ha generado, pero cuando una familia pierde un hijo, un hermano o un padre, el impacto a veces es irrecuperable. De manera que nosotros, desde la Defensa Civil, nos estamos preparando para responder a este tipo de situaciones a la altura como se hizo en este escenario tan difícil en la que los dominicanos, insisto, logró sacar lo mejor, que es el amor, la solidaridad y la capacidad de respuesta en situaciones como esta. En lo que tiene que ver con el operativo de Semana Santa, quisiéramos saber si a través de su experiencia y de lo que ha sido la actividad constante de la Defensa Civil en estos feriados, si es que aún existe alguna inconducta, o vamos a decir algo que no que todavía la ciudadanía necesita ser fortalecida en cuanto a respetar ciertas normas para que no sucedan este tipo de casos lamentables que puede traer pérdida de vidas o daños a personas. Sí, creo que es una combinación. Creo que como país, cuando tenemos probabilidad de tener desplazamiento de muchas personas, de miles, de millones de personas, los avisos tienen que ser emitidos con tiempo. Se intentó hacer para que la población no alegue ignorancia. Eso quiere decir que nosotros en Defensa Civil con mucho tiempo empezamos a colocar letreros que dice río clausurada, playa clausurada, y entonces ya la población sabe que no se puede exponer. Pero de igual manera, cuando vamos a cerrar la carretera, el hecho que se avise, miren, durante esta semana vamos a cerrar este tramo, esto implica entonces que la población se programa con tiempo. El hecho de que se aperturara la circunvalación de Baní, eso permitió un flujo, digamos que más tranquilo y cómodo para aquellas personas que se están desplazando hacia el sur del país. Esa combinación donde la población pueda primero acatar esas medidas que se toman con los vehículos de carga, y que la población sepa que se hace para preservar vidas, que no es normal que en un río lleguen 2.000, 3.000 personas, por eso se clausura, porque a veces el impacto que tú vas a generar
a un río que es de uso para la comunidad, entonces tenemos que clausurarlo. A veces no porque representa peligro para el ciudadano, es porque tú exponer el fluido de un río que abastece a varias comunidades también implica riesgo. Ustedes vieron que cerramos proximidad de las presas justamente por eso, porque implicaba riesgo. Y creo que esa comunicación no simplemente para lo operativo, la gran reflexión que hago hoy sentado acá, es que Dominicana tiene que seguir trabajando la prevención, es un compromiso que tenemos. Esa cultura reactiva de aparecer en situaciones en las que ya el hecho está consumado, tenemos que superarla, la seguimos superando en esa dirección. Nosotros todo el año emitimos un mensaje llamando a la población. Hoy tenemos que continuar llamando a la motocicleta por esa cifra que se han proyectado, decirle, mira, tiene que usar el casco, no simplemente en Semana Santa, sino todos los días, llamar la atención que las instituciones que tienen que velar por el tránsito continuemos en ese proceso como lo hemos estado haciendo para garantizar que la seguridad, la paz y el amor en la familia llegue, no simplemente expresemos cifras, porque cada cifra de esta es una familia, entonces a la propia familia tenemos que acercarnos. Mire, es importante que esta motocicleta que sobrevivió, no sobrevivió el dueño, sea un instrumento de trabajo, un instrumento para que la familia continúe, pero la causa fue que no usó el casco o que combinó el volante con el alcohol. Creo que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer como país y al que estamos comprometidos a reducir esta cifra, y estoy seguro que lo vamos a hacer porque es la voluntad de todos los actores del sistema. Eso precisamente, la combinación del alcohol con otros factores. Aunque vimos que había una prohibición de venta en algunos lugares, yo quisiera saber si realmente esa prohibición, medidas como esa, ayudan a que han demostrado su eficacia en cuanto a reducir la cantidad de víctimas o de hechos lamentables. Sí, creo que sí, psicológicamente cuando tú tienes, porque no es que te prohíban que tú consumas bebida, o sea, tú te la llevas y la gente en un termo, donde sea, pero cuando ya se te agota y tú ves que en ese negocio no te van a vender, psicológicamente te llega el mensaje. Ahora, cuando tú tienes una apertura, que consumiste una botella de cerveza, de ron, y tienes la posibilidad de cruzar al frente, entonces tú estás creando las condiciones para que llegue entonces la intoxicación y situaciones en las que a veces se hace incontrolable el ambiente. Creo que sí, que esas medidas son efectivas porque reduce el nivel de afectación en la que la población a veces de manera muy puntual se expone porque se les facilita el consumo de bebida. Hay dos instituciones que para mí juegan un papel importante en la sociedad dominicana: cuerpos de bomberos, defensa civil. Pero vemos que muchas veces cuerpo de bomberos depende mucho de la voluntad de un alcalde para darle condiciones. La defensa civil, aunque depende del Poder Ejecutivo, pero uno a veces percibe que estas instituciones son importantizadas, porque muchas veces la importancia depende de la cantidad de recursos que le asignen para poder prepararse. Cuentan con una cantidad impresionante de voluntarios. Creo que una vez me dijiste que República Dominicana cuenta con la red voluntaria más grande del área. En materia de gestión. En materia de gestión. Pero en términos de personal calificado, no voluntario, ¿tiene la defensa civil el personal para dar respuesta con ellos, solamente profesionales, a las eventualidades que se presenten, o necesitamos más? No, estamos construyendo, por eso decía que justamente ya nos reuníamos con el cónsul para un gran acuerdo que hemos venido impulsando en los últimos 2 años. Nosotros nos reunimos hace 2 años con la institución que maneja todo el sistema de emergencia de la ciudad de Nueva York para aprender de ellos. Ellos tienen un buen sistema. Tú vas a Nueva York y tú te das cuenta que te emiten 5 o 6 boletines en un día. Te dicen que la carretera tal fue cerrada, que tiene que tomar X elevado, y eso implica que la población se moviliza con seguridad. Tenemos que aprender de esa gran ciudad que tiene diferentes afectaciones, pero que sobrevive y nada lo detiene. Nosotros decirte que en esa dirección Defensa Civil tiene un voluntariado privilegiado, un voluntariado que se expone y que aporta, por ejemplo, ir a Baní, como fui ayer, y ver la familia Bello, que vienen desde Boston con su vehículo, con sus recursos a disposición de Defensa Civil, es un hecho importante, es un hecho que a nosotros nos impacta. Por ejemplo, habían 2 jóvenes médicos que dejaron su oficina de salud, como son del equipo USAID dominicano, ellos saben que tienen un compromiso, y estaban ahí rescatando personas. Entonces Defensa Civil cuenta con un equipo técnico de voluntarios y técnicos asalariados de la institución de primera línea. Pero sí tenemos que trabajar porque las vulnerabilidades, esto fue un evento súbito, imagínate que esto se produjera en varias ocasiones o simultáneamente en varios lugares. Por tanto, la capacidad de respuesta como dominicana tenemos que seguir incrementándola en esa dirección.
la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo sigue trabajando todos los días para seguir formando jóvenes. El llamado a que los jóvenes se integran a Defensa Civil, tienen en nosotros una institución que es de carácter humanitario y está al servicio de la población para poder atender ante cualquier emergencia. Nosotros servimos a la población esa información, esas capacidades, cursos de primer auxilio básico, manejo de extintor, y formamos nuestro técnico en materia de gestión de riesgo. Es importante en esa dirección, como usted establecía, que este voluntariado de Defensa Civil ha estado creciendo y eso se debe a que todo el año estamos formando. Si este fin de semana usted va hacia la parte costera este del país, va a ver un equipo de jóvenes entrenándose en las playas. Y son los jóvenes que estuvieron en Boca Chica para poder tener la capacidad de respuesta acuática en ese sentido. De manera que Defensa Civil trabaja todo el año con nuestros voluntarios. Y eso permite que ese voluntariado es un ejército de paz, es un ejército de solidaridad y amor que se capacita para poder responder en situaciones como las que tuvimos en el Jet Set. Bien, finalmente, licenciado, pasó lo de Jet Set y pasó la Semana Santa. Dos eventos, uno que no fue planificado, que se pasó, y el otro con mucha planificación y que, aunque tiene siempre sus consecuencias y todo eso, pero están ahí. Responsabilidades hoy, después de terminar estos dos eventos, es decir, ¿cómo se siente de cómo funcionaron las instituciones, sobre todo la que usted representa? Pero ¿cómo se siente con la preparación de todo el personal que está alrededor de las diferentes instituciones? Usted mencionó que estamos preparados, pero nunca es lo mismo después de ver un evento como lo que están ocurriendo. Y sobre todo, algo que me preocupa a mí, que es, podemos estar preparados y podemos estar listos, pero a veces uno no está, por ejemplo, lo de Yesenia lo estaba esperando esa noche. La articulación de las instituciones y el llamado, o sea, todo el mundo que sepa lo que tiene que hacer en un momento dado de un evento que no estaba planificado. Usted está desde enero trabajando con Semana Santa, pero lo de Yesenia pasó. Llamaron a todo el mundo y dice, fulano manda una grúa, fulano manda una ambulancia, fulano manda, levanta, se mete adentro. ¿Cómo funcionó todo esto? ¿Cómo se siente la experiencia? Sí, una experiencia inolvidable, ver con la rapidez que nuestros técnicos llegaron, mucho que no hubo que llamarlo, simplemente existe ese espíritu, esa voluntad, más que ese compromiso. Y esta articulación, como decía anterior, es lo que nos permitió poder extraer con tiempo a casi 200 personas. Como país tenemos una capacidad instalada, pero tenemos que seguir trabajando para fortalecer esa capacidad de respuesta. Fue un evento, un espacio determinado, imagínense que eso se repite en varios lugares. Y cada evento tiene su propia característica. Lo que pasó en Jet Set es diferente a lo que pasó en San Cristóbal. Entonces cada escenario implica entonces una respuesta. Esa respuesta que se dio estuvo a la altura de las circunstancias. Esa articulación fue efectiva. Hasta el momento no se reportaron situaciones en las que un técnico de nosotros pudo ser afectado. Y eso es importante, dicen mucho que nuestros técnicos tienen esa capacidad de poder primero poner en juego su vida, pero preservando su vida. Esa primera respuesta, ellos. Pero también la respuesta rápida y efectiva que dieron cada uno de ellos. Como país, nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales y de hace más de 30 años, los acuerdos de Sendai y las Naciones Unidas han establecido que el tema de la prevención, por cada dólar que se invierte en prevención, a veces nos ahorramos entre 7 a 10 dólares. El tema tiene que ver con esa prevención, la prevención, y esto nos llama a la prevención, no simplemente el evento de Semana Santa o el evento súbito del Jet Set, en la que perdimos más de 200 personas. Y esa prevención es la que Defensa Civil sigue trabajando todo el año. Y esa prevención es conocer el riesgo y sobre todo que nuestra gente se está preparando todos los años para poder responder a cualquier escenario. Bien, agradecemos mucho que haya estado por acá y las puertas siempre están abiertas para el señor Juan Salas Rosario, el director ejecutivo de la Defensa Civil. Muchas gracias.